Chavos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver funciones 2021 de Excel, nuevas formulitas que nos van a ayudar a hacer diversas cosas que ya las podemos empezar a aplicar y que tienen funciones muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver más que nada 5 de ellas. Ya saben, si les gusta nuestro material, suscríbanse. Vamos a estar subiendo más cosas cuando se pueda, la verdad. Tenemos cursos, tenemos ahí cuestiones de para practicar ejercicios, tenemos diversos videos. Entonces, dense una vuelta y vamos a comenzar. La primera función que vamos a ver aquí va a ser ordenar. Esa es una nueva función que ahorita vamos a explicar. Y vamos a de lleno, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un igual, perdón, aquí permítanme, listo. Si nosotros ponemos un igual y ponemos la palabra ordenar, nos aparecen dos opciones, ordenar y ordenar por, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la de ordenar. Si nosotros seleccionamos esta, nos va a pedir una matriz, ¿de acuerdo? Una matriz que es básicamente nuestro rango de donde vamos a estar em, utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues básicamente ordena, como dice la palabra, vaya la redundancia, dependiendo a una columna. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, en este caso, voy a seleccionar toda la tabla y lo dejo así, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, lo más importante es la matriz. Lo otro, como viene en corchetes, son cosas opcionales que nosotros podemos ir agregando. Sin embargo, no son necesarias para la fórmula. Entonces, vamos a colocar lo que es aquí, cerrar paréntesis y aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que nos da como resultado, no? Aquí está ordenando en base a una columna, que es la función. Entonces, si nosotros no colocamos nada, va a agarrar la primer columna y la va a ordenar de manera descendente. En este caso, lo está ordenando en orden alfabético. Empieza con Héctor, Jorge, Julieta y así coloca los nombres y también lo que es los, la información que conlleva esto, ¿no? Digamos que jala como toda la matriz, pero en el orden que se está especificando. En este caso, pues está tomando el default. Y aquí nos está trasladando lo que es el formato, nada más lo copiamos y si ustedes van a tener como más datos, pues para que todo funcione bien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar diversas cuestiones aquí. Lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos todo nuestro rango, pero yo quisiera ordenarlo, pero por comisión. Digamos, yo quiero que me tome también de manera descendente lo que es la función de comisión. Entonces yo doy una coma y aquí me dice ordenar índice. En este caso, pues es la columna que nosotros necesitamos especificar, ¿no? Sobre cuál nos basamos. En este caso, en esta tabla es la 3. Yo voy a colocar el número 3 aquí. Voy a dar otra coma y aquí me dice, no, ascendente o descendente. Entonces el -1 va a indicar descendente y el 1 ascendente, ¿no? En este caso yo voy a colocar descendente y si coloco otra coma más me dice, ¿quieres ordenar por columna o quieres ordenar por fila? En este caso yo quiero ordenar por fila porque mis datos están categorizados por fila. O sea, en la fila 5, la fila 6, la fila 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces coloco falso y doy enter. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué me dicen? Oye, pues está Héctor, sí, pero después le sigue Vanessa y después Julieta y demás. Aquí ya me está ordenando, si ustedes se fijan, descendentemente por comisión. Entonces ya cualquier dato que yo tome ya me lo va a estar categorizando aquí. Por ejemplo, si Melissa yo lo cambio a 50,000, ya Melissa me va a estar apareciendo en primera instancia. Entonces ya dependientemente de lo que se vaya incorporando, por ejemplo aquí si yo coloco Luis, ya me aparece Luis, como esto es una tabla, pues así me aparece, ¿no? Entonces, y yo pongo aquí 65,000, pues ya Luis me va a aparecer ahora hasta arriba, ¿no? Y así sucesivamente. Está bastante interesante lo que la función porque te agarra toda la matriz y si tú trabajas con tablas, pues te va a ser muy, muy
muy funcional esto, ¿no? Entonces tú ya puedes ordenar por la cualquier cosa que tú quieras, por la columna más bien que tú desees. En este caso yo lo ordené por comisión. Si tú tienes más opciones, lo puedes hacer y pues te debe salir como con esta cuestión, ¿no? Entonces, también hay una parte que dice ordenar porque lo vimos hace rato. Si yo lo colecciono, yo selecciono, perdón, no voy a coleccionar. Pongo ordenar por lo mismo. No voy a tomar lo que es la matriz. En este caso, como lo mío es una tabla, se puede hacer directamente. Si ustedes no están trabajando con una tabla, no pasa nada. O sea, si ustedes están trabajando con una tabla, no pasa nada. Seleccionen el rango que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muy bien. Coloco un igual, le pongo ordenar por. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Este ordenar por ya no me tiene que, digamos, ya no va a mostrar todos los datos que tiene la tabla en este caso, sino yo lo voy a ordenar dependiendo a lo que yo requiere. Entonces, en este caso, yo voy a decir, yo quiero una matriz y quiero que me ordene, y la matriz va a ser lo que yo quiero que me ordene. En este caso, quiero que me ordene por los nombres, así. Doy una coma y me dice ahora que por matriz, pero ¿en qué quiere que me base? En este caso va a ser esta cuestión, ¿no? La tabla de comisión, doy una coma y me dice descendente o ascendente, ¿no? Vamos a poner descendente y cerramos. Entonces, en este caso me aparece lo que es, si ustedes se fijan, lo mismo de aquí, pero ahora sin los datos, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar, quiero que me ordenes por esta columna en base a la otra columna que yo tengo de comisión, ¿no? Y quiero que me lo muestres, en este caso, desde el mayor vendedor hasta el más bajo. Entonces, ustedes lo pueden aplicar de diferente forma. Como digo, si ustedes están trabajando con tablas y van agregando más cuestiones, pues se va a ir incorporando y los mismos datos, como lo toma todo, pues ya se va a estar incorporando. Entonces, esta es la primera función de ordenar, bastante interesante. Y vámonos a la siguiente, único. Hay otra función que aquí, de hecho, se llama únicos. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Nos muestra un apartado de una sección, los valores únicos de este. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Esto va a ser muy rápido. Si yo pongo igual y pongo únicos, que es esta, aquí me aparece, elígeme la matriz. Entonces, digamos que yo quiero esta cuestión, esta matriz, selecciono, o en este caso, ustedes seleccionen el rango. Y si ustedes se fijan, lo demás viene en corchetes, no es necesario. Cierro el paréntesis y doy un enter. Entonces aquí me aparecen los valores únicos que está en esa sección. Obviamente aquí se están repitiendo, sin embargo, aquí solamente me va a mostrar esos valores únicos que yo tengo. Que es bastante interesante. Es una manera, pues, ¿cómo se podría decir? De remover duplicados también, pero con una fórmula. Lo puedes ver así también, ya es dependiendo del uso que le quieran dar, ¿no? Vamos a ver otra cuestión un poquito ya con los apartados de los corchetes. Si yo voy aquí y coloco únicos, abro paréntesis, de igual manera me va a decir, pues, ¿qué quieres que busque, no? En este caso yo quiero que busque aquí en producto, por ejemplo. En este producto doy una coma y me dice, ¿quieres que te devuelva las columnas únicas o devolver las filas únicas? Como mis datos están en filas, yo quiero que me devuelva solamente lo de las filas únicas. Entonces, en este caso es falso. Doy una coma y me dice devolver cada distinto elemento o devolver los elementos que aparecen exactamente una vez. En este caso yo quiero que me devuelva cada distinto elemento. Entonces le damos aquí, cerramos paréntesis y aceptamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que de igual manera me muestran los valores únicos de esta sección ya por filas y ya segmentado a lo que yo le estoy solicitando, ¿no? Este caso, pues es de igual manera, ustedes se fijan que en las nuevas
funciones aparecen como estos recuadros de, bueno, estas líneas en azul, que es hasta donde se llena la información, y porque replica lo que es la fórmula, ¿no? Y ustedes lo pueden modificar desde la primera, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya las demás, pues es una fórmula que se está replicando y que, pues básicamente ya es cuestión de eso. Muy bien, vámonos a la que sigue. Buscar X. Buscar X, la versión mejorada de Buscar B, según lo que dicen por ahí, según lo que piensan algunos. Algunos les gusta, algunos no. Vamos a ver cómo se utiliza. Aquí lo importante es saber cómo se va a utilizar. Muy bien. Entonces, digamos que nosotros tenemos pues esta mini tablita, tenemos datos por aquí, tenemos datos por acá, aquí tenemos el estado, las comisiones, las ventas y por acá pues básicamente el estado y la zona a la que pertenece, ¿no? Muy bien, vamos a hacer el buscar B. Si yo voy aquí, pongo un igual y pongo buscar X, perdón, buscar X. Ya estaba diciendo buscar B, no, buscar X. Me dice, ¿qué es el valor buscado? ¿Qué es lo que yo quiero? En este caso, pues el valor que yo tenga aquí. Eso no está de más, ¿no? Pongo una coma y me dice, matriz buscada. ¿En dónde voy a buscar este valor? En este caso, voy a seleccionar el rango donde está ese valor o donde yo lo podría encontrar. Aquí es en esta columna, ¿de acuerdo? Doy una coma y me dice matriz de vuelta, en donde me va a mostrar el resultado. Y si ustedes se fijan, yo quiero que me muestre aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo interesante de buscar B? Es que aquí me aparecen los datos a la izquierda y no a la derecha, como estamos acostumbrados en buscar B. Entonces aquí lo tenemos a la izquierda y a buscar X no le interesa. ¿De acuerdo? Y aquí, si se fijan, lo demás ya viene en corchetes. Y vamos a cerrar aquí, ¿no? Acepto. Entonces, ¿qué me aparece aquí? Puebla, si ustedes se fijan, y nos vamos por acá, está en centro. ¿Qué pasa si yo lo muevo a Jalisco? Me aparece occidente y funciona de acuerdo a lo que yo seleccione. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo borro, en este caso, Sinaloa, que es lo que me aparece aquí? Lo quito. Me aparece un hashtag N diagonal D. ¿Qué podemos hacer aquí para corregir lo que es esto? En otras cuestiones, en lo que es buscar B, tendríamos que poner sí, punto error y ya dejar las comillas de que si no lo encuentre y demás, ¿no? Aquí lo podemos aplicar directamente en la fórmula. Damos una coma y me aparece qué pasa si no se encuentra el valor. Abro comillas y podemos poner no hay dato. Y cerramos comillas y damos un enter, ¿no? Entonces, ¿qué me aparece? Pues Sinaloa no está, dice no hay dato. Así de sencillo, así de fácil y así de rápido. Hasta pareció comercial esto. Entonces, lo podemos aplicar aquí, es dentro de la fórmula de buscar X, bastante interesante. Pero ustedes me van a decir, ok, sí, lo puedo encontrar a la izquierda, pero ¿qué pasa si lo tenemos a la derecha, ¿no? Preguntita de examen. Ok, no pasa nada. Vamos a verlo. Si nosotros ponemos un igual, buscar X, dices cuál es el valor buscado, es lo mismo, quiero buscar este dato, doy una coma y me dices en dónde es la matriz buscada, yo lo voy a buscar aquí, que es en esta sección, ¿de acuerdo? Coma y cuál es la matriz de vuelta, pues esta sección. Y damos un enter y listo. Ya me aparece también de la derecha o izquierda lo que nosotros queramos. Entonces, aquí está Sinaloa, si ustedes se fijan, aquí está el dato de Sinaloa, les aparece correctamente. Nuevo León, me aplica correctamente el noroeste que está aquí y me aplica los 40.000 que tenemos aquí. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es la función buscar B, bastante interesante, con buenas aplicaciones a mi parecer. Y pues así está. Muy bien, ¿no? Vamos a la que sigue, filtrar. Filtrar es una función que nos va a servir, que bueno, se acaba de incorporar también y que tiene bastante interesante, tiene bastantes cuestiones para aplicar. Ahorita vamos a ver cómo. Por ejemplo, yo quiero filtrar, es literal, como lo dice su nombre, filtrar, como literal si pusiéramos un filtro, pero directo de la fórmula. Si yo pongo un igual y voy a
colocar aquí filtrar. Me permite seleccionar lo que es un rango de igual manera. Entonces yo voy a seleccionar todo esto. Y me dice incluir, ¿no? ¿Qué voy a seleccionar o qué es lo que me voy a basar? En este caso yo voy a filtrar esto, las ventas, que sean mayores a lo que tenga aquí. ¿De acuerdo? A lo que tenga aquí y listo. Voy a dar a cerrar paréntesis y vamos a ver. ¿Qué es lo que aparece aquí? Aquí me aparece pues todo el rango, ¿no? Estoy filtrando por que las ventas sean mayores a 30,000, de hecho. Y me van a aparecer todas ellas. Entonces aquí ya me filtra directamente lo que son estos datos. ¿De acuerdo? Si yo no tuviera, digamos, esta columna de la comisión, pues nada más aparecería hasta ahí. Aquí como me lo agarra todo, pues me aparece esa sección, pero lo que es importante aquí es esta columna que efectivamente me está mostrando solamente los valores mayores a 30,000. ¿Qué pasa si yo lo subo a 40? Si ustedes se fijan, me reduce ese rango y me está filtrando solamente por eso. Entonces, aquí ya lo tengo solamente 40,000 y listo. ¿De acuerdo? Si yo pusiera aquí 50,000, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque no tengo un valor. Sin embargo, si yo coloco aquí esto, ya me va a aparecer uno mayor a 50,000, que en este caso pues es lo que nosotros modificamos. Si nosotros modificamos aquí, también se modifica acá. Entonces, y si nosotros modificamos el valor de aquí, también se va a modificar acá. Entonces, es un filtro ya aplicado, te toma todo el rango que tú hayas seleccionado y lo haces pues inmediatamente, ¿no? Y me dices, ok, pues filtrar está muy interesante, pero pues quiero ordenarlo. Ok, si ustedes se fijan, ya vimos esa función, podemos ordenar y filtrar dentro de la misma. Si yo me voy a donde está la fórmula y coloco lo que es aquí ordenar, me abre paréntesis y la matriz es lo que básicamente lo que acabamos de hacer. Voy a dar una coma. ¿Cuál es el criterio de ordenación? Es básicamente en base a qué columna me voy a basar. En este caso yo voy a hacer las ventas, que está en la columna número 3 de mi rango. Y voy a poner de descendente, ascendente o descendente. En este caso -1, que quiero descendente. Y cerramos, ¿no? Y ya si se fijan, ya me aparece ordenado los valores de mayor a menor. ¿De acuerdo? En base a las ventas que yo estoy colocando, en este caso las columnas de número 3. Si ya lo quiero hacer yo por comisión, lo puedo hacer en cambio el 3 por el 2 y listo. Entonces ya combinamos ordenar y filtrar y ya me aparece pues todo el rango súper interesante. ¿De acuerdo? Entonces, excelente. Vámonos a la última función, secuencia. Interesantísimo. Secuencia es, como dice el nombre. Todas estas funciones están ya por default. Bueno, menos buscar X, que ahí sí ya les dieron acá como el retro. Pero las demás es lo que dice la función. Si yo me voy aquí igual y le pongo secuencia y me dice cuántas filas, si yo pongo un 10. Vámonos, que me aparece, me da una secuencia del 1 al 10 porque por default empieza en 1 y así se va, y va de 1 en 1. O sea, por default así es lo que pasa, ¿no? Pero ¿cómo puedo aplicar esto de secuencia o cómo le puedo sacar como más provecho, ¿no? Si yo, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy aquí y voy a poner únicos, que es una función que ya vimos, voy a seleccionar una matriz, voy a poner la de los nombres, por ejemplo, y voy a dar aquí, ¿no? Entonces ya tengo aquí lo que es la secuencia de únicos de esta columna. Entonces ya me aparecen los nombres solamente una vez. ¿Y qué va a pasar aquí? Yo puedo aplicar esto, voy a hacer una secuencia, voy a aplicarlo así, pero dentro de secuencia voy a aplicar la función contara, que ya la conocemos. Y contara la voy a aplicar en donde está mis valores. En este caso es la J4. Y como quiero que tome todo lo que hay en esa cuestión,
le vamos a poner el gato. Y ya me selecciona todo. Cerramos y aceptamos. ¿Qué me aparece aquí? Me aparece del 1 al 8 los nombres y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el rango aquí y lo cambio a este? Acepto, secuencia automáticamente también se cambia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo cambio otra vez el rango de aquí a acá? Secuencia se vuelve a cambiar, ¿no? Con contar. Entonces son algunas de las cuestiones que nosotros también podemos aplicar. Son funciones nuevas en Excel que tienen bastantes utilidades. Lo pueden aplicar ya sea de lo que ustedes necesiten y ya vimos a grandes rasgos cómo se utilizan. Espero que les haya servido. Nos vemos.